libro de Miqueas, y vamos a buscar el capítulo 4. Y dice así los primeros versículos, los primeros 3 versículos, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Qué tremenda palabra del Señor, porque todo esto vino a colación de lo que comenzó la semana pasada, en lo que estuvimos hablando justamente de esta invasión de Rusia a Ucrania, y que eso produjo este comienzo de acciones bélicas de parte de un país sobre otro, ¿no? Y bueno, como decíamos recién, orando, sabemos que esto debe suceder. El Señor Jesucristo dijo que habrá guerras y rumores de guerras. Y como dije antes, también las guerras no son nada nuevo, siempre ha habido guerras. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano, egoísta, egocéntrico, sin Dios, lleva a esas actitudes de enfrentamiento, y finalmente, en este caso, 2 naciones se enfrentan con armas, ¿no? Y obviamente eso no es solamente teoría, sino que evidentemente ahí muere gente, ¿no? Debido a tanta violencia, tanta maldad. Hay un pasaje paralelo que prácticamente dice lo mismo, que yo quisiera que lo busquemos en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y dice así, a partir Isaías capítulo 2. Dice, desde el versículo 1, ¿no? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es prácticamente lo mismo lo que dice. De hecho, Miqueas con Isaías eran contemporáneos, y no se sabe quién se copió a quién, ¿no es cierto? Si Isaías se lo sacó a Miqueas o Miqueas a Isaías, Pero los dos hablan de un tiempo futuro. Hablan, como dice en el primer pasaje que hemos leído en el libro de Miqueas, que acontecerá en los postreros tiempos. Y en el tema escatológico, que sería justamente el estudio de los tiempos finales, hay varias posturas. Yo, como dije anteriormente, hay varias posturas teológicas con respecto a los tiempos finales, a las dispensaciones de los tiempos que Dios ha establecido, y por supuesto hay varias corrientes, entre las cuales está una a la que yo adhiero, y es esa, digamos, corriente que habla sobre un milenio. Yo creo que va a haber un milenio.
Acá tenemos al especialista que es David en Apocalipsis y él podría hablarnos mucho más sobre esto, pero ustedes saben que en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 6 veces se menciona la palabra 1000 años, ¿no? Aquellos que creen en el milenio se los denomina premilenialistas. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesucristo va a venir antes del milenio y Él va a venir a reinar. Va a venir a reinar y por lo que yo adhiero y por lo que he leído y por los pasajes que comprendo o trato de entender, lo hará por 1000 años. 1000 años literales. Después hay otros 2 grupos que serían amilenialistas, que la A es una negación, o sea que no hay milenio, y hay otro grupo que es postmilenialista, que dice que Jesucristo va a venir después de él, mejor dicho, no va a haber milenio, ¿no es cierto? Y Jesucristo vendrá al final de esta era. Supuestamente, de alguna manera, los amilenialistas como los postmilenialistas entienden de que no va a haber un milenio literal, sino que la era o la etapa del milenio se está cumpliendo desde que Jesucristo murió hasta que Él regrese. Obviamente que hay, digamos, algunas características que menciona la palabra de Dios de cómo será el tiempo en el que Jesús va a reinar, que no coinciden con lo que está pasando, ¿no es cierto? Por lo cual, evidentemente, este tiempo no consideramos, yo no considero, y los que creen en la posición premilenial, no creen que este sea el tiempo en el cual se está desarrollando esos 1000 años, que en realidad para los que no creen en el milenio lo llaman como un tiempo extenso, ¿no? Digamos, utilizan 1000 años para decir mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios, y en parte lo que hemos leído en Miqueas, que está en el Antiguo Testamento, y esto lo voy a completar el miércoles que viene porque hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan del milenio, pero lo que dice acá Miqueas, en esta parte que hemos leído, dice que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Y es interesante porque hay una serie de verbos que se utilizan en estos 4 primeros versículos que yo quisiera que los veamos, ¿no es cierto? Por un lado, hablando acá el profeta de aquellos que en ese tiempo correrán a ese lugar que será Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del mundo, hermanos. Jerusalén va a ser la capital del mundo. Y ahí va a establecer su reino Jesús. Su Cristo va a reinar desde allí. Y entonces acá dice Miqueas, también lo dice Isaías, porque lo hemos leído, en el versículo primero dice ahí que los pueblos correrán y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Es decir, que en ese tiempo, cuando Jesucristo reine, en ese periodo de 1000 años, no vamos a entrar en todos los detalles de los distintos procesos que anteceden a eso, ¿no es cierto? Como el rapto de la iglesia, que por supuesto el rapto lo cree aquel que es premilenialista, ¿no es cierto? Porque lógicamente va a haber un rapto. Jesús no va a posar sus pies en la tierra, sino, dice la Biblia, a través del apóstol Pablo, que Él va a recibir a los creyentes en el aire. En cambio, cuando Él venga por segunda vez, posará sus pies sobre el monte, como dice ahí, de los Olivos. Él va a venir a la tierra y va a estar allí ya con su pueblo. En el medio de eso va a estar lo que se conoce como tribulación y gran tribulación, que son 7 años donde va a reinar el anticristo. Bueno, un montón de detalles que ahora no lo vamos a ver. Y quizás en algún momento el hermano David nos dé un poco, con mayores detalles, más claridad sobre este tema, ya que él ha estudiado mucho sobre Apocalipsis. Pero lo que yo quiero llegar en esta noche, hermanos, que dice acá la palabra de Dios, que en ese momento, en ese tiempo que Jesús reine,
y que por supuesto Él vendrá con su iglesia, en ese tiempo que Él reine, la gente querrá ir y escuchar, y dice la palabra aquí de Dios a través de Miqueas, Él nos enseñará en sus caminos. Él nos enseñará en sus caminos. Y esto nos habla, mis hermanos, de que esto significará la libertad de la ignorancia. Hoy el mundo desconoce a Cristo, no lo conoce, y aún muchos cristianos no lo conocen. El hecho de que, dice acá la palabra de Dios, que nos enseñará de sus caminos, quiere decir que nosotros vamos a poder escuchar, y especialmente aquellos que estén bajo ese reinado, que todavía no hayan experimentado como nosotros la salvación, van a escuchar la enseñanza de parte de este Rey que va a ser Jesucristo, y por lo cual entonces el hombre va a poder ser libre de su ignorancia, hermanos. La ignorancia que hoy tiene, cómo realmente se le ha engañado de distintas formas, y tenemos que reconocer que muchas veces aún la propia Iglesia ha engañado a la gente. Ni hablar la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, lo que ha hecho, de engañar terriblemente a la gente con cosas que no están en la Biblia, con inventos humanos, y por supuesto con una falta de ejemplo de vida total. Pero en ese momento, dice acá la palabra de Dios, que se nos enseñará en sus caminos y andará la gente en sus veredas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 2 y versículo 9 que Él va a regir con vara de hierro. Y en ese tiempo, dice acá el pasaje de Miqueas, que también Él va a juzgar, el Señor Jesucristo, muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Estas naciones que hoy vemos que se sienten autosuficientes, estas naciones poderosas, como Estados Unidos, Rusia, Alemania, quizás Canadá, un montón de naciones poderosas que hoy se sienten autosuficientes, se sienten poderosas económicamente, intelectualmente, militarmente. Dice acá la palabra de Dios que Él va a corregir a esas naciones poderosas. Y ese va a ser un tiempo de verdadera paz en la tierra, hermanos. La paz no se va a lograr hasta que Jesucristo no reine. Es decir, ustedes saben que los hombres tratan de buscar tratados de paz, establecer la paz, pero Dios dice en su palabra que no va a haber paz. La paz solamente la va a establecer Jesucristo cuando Él reine. Y acá dice, además de que va a corregir a naciones poderosas, y dice que martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. ¿Por qué? Porque no va a haber más guerra, hermanos, en ese tiempo. Mientras reine Jesucristo no va a haber guerra, las armas no van a servir. Y acá dice que todo aquello que sea un arma para batallar en una guerra no servirá. Y acá pone obviamente un ejemplo adaptado a ese tiempo que está escribiendo Miqueas, ¿no es cierto? Habla de espadas, hoy obviamente no usamos o no usan los ejércitos espadas, ¿no es cierto? Ni tampoco, usan lanzas. Pero lo que está significando acá la palabra de Dios, que todos esos elementos de guerra no van a ser usados más durante esos 1000 años, porque Jesucristo va a establecer la verdadera paz. Y es interesante porque, como dije recién, no solamente vamos a estar libres de la ignorancia, porque se nos enseñará la palabra de Dios, porque si nos fijamos bien, dice acá el versículo, que se nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión, ¿qué es Sión? ¿Qué viene a ser Sión? ¿Alguien sabe? Claro, Sión es Jerusalén. Es un monte, como dijo él, pero representa a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está sobre un monte. Está en lo alto. Por eso dice acá la palabra de que va a estar de cabecera de los montes, va a estar más alto, dice acá, más alto que los collados, y correrán a Jerusalén, donde va a estar Jesucristo. Es decir, van a ir ahí. Pero dice acá que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso es lo que realmente Jesucristo va a enseñar.
la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver que ese será el verdadero tiempo de paz. Entonces seremos libres, o serán libres aquellos que estén bajo el reinado de Jesucristo, libres de la ignorancia, porque se enseñará la verdad de la palabra de Dios, libres de la guerra, porque ya no se usarán más esos elementos que hoy los están usando para destrucción, hermanos, porque nosotros oímos, ¿no?, lo que dicen a lo mejor los presidentes, quieren llegar a un tratado, un acuerdo de paz, y mientras tanto siguen usando los elementos, los cañones, los aviones, las bombas, ¿y cómo es eso entonces? ¿Qué paz buscan? Ninguna paz. Realmente solo el Señor. Y también seremos libres de tomar las decisiones, nos sentiremos libres en el reinado de Jesucristo, mis hermanos. Dice acá que el versículo 4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, hoy estamos controlados, mis hermanos, estamos todos controlados. Y fíjense que cada vez más nos controlan. Por ejemplo, ustedes saben que con el tema de las vacunas, uno, digamos, ya no puede hacer ciertas cosas en ciertos lugares si no está vacunado, si no presenta el carneo, si no presenta la aplicación. Acá dice la palabra de Dios que en el reinado de Jesucristo va a haber tal paz y tal libertad que también vamos a ser libres de sentarnos donde querramos, donde estemos. Dice acá que cada uno se irá debajo de su vid o debajo de su higuera, y nadie lo va a controlar, nadie lo va a obligar a hacer otra cosa, porque reinará la paz de Jesucristo, mis hermanos. No va a haber violencia. Imagínense, hermanos, en ese tiempo, todos estos homicidios que vemos día a día, todos estos problemas de violencia, no existirán en el reinado de Jesucristo, porque Él va a reinar con justicia, mis hermanos. Dice que las naciones irán a consultarlo y Jesús mismo dirá cuál es la solución en ese conflicto. Y también dice acá la palabra de Dios que seremos libres del temor. Dice el versículo, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho, lo ha hablado. Entonces, hermanos, en medio de este tiempo de guerra que se está viviendo en una parte del mundo, que por supuesto, por el tema de las comunicaciones que son tan ágiles, hoy tenemos información instantánea, algunas en vivo, porque incluso algunas emisoras de televisión del mundo pasan cosas en vivo. Nosotros podemos ver que en medio de este tiempo difícil de violencia, de guerra, se acerca un tiempo en donde Jesucristo va a reinar y donde Él va a mostrarle a aquellos que lo rechazaron que realmente Él es la paz. Él es la paz. Y es importante pensar en esto. Él va a enseñar de acuerdo a su propia palabra. Por eso la importancia de la Biblia. La Biblia dice que es, inspirada por Dios y es útil para varias cosas. Pero Jesucristo dijo, en sus propias palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, esto que nosotros tenemos hoy acá es oro puro que se va a seguir enseñando en su reinado, hermanos. Por eso la importancia de aprender la Biblia, de vivir la Biblia, de amar la Biblia, porque es su palabra, y esta es la palabra que Jesús va a enseñar. Él va a enseñar su ley que nos ha dejado acá. Y allí sí se va a vivir, en su reinado, lo que nunca pudimos vivir. Todo aquello que está escrito acá muchas veces fue rechazado, algunos totalmente rechazado, pero en ese tiempo el Señor va a reinar con poder y va a hacer que esto se cumpla efectivamente, ¿no? Bueno, hermanos, hay otras cosas que quería compartirles, incluso muchos pasajes del Antiguo Testamento, en Habacuc, en Nahum, en otros libros que, de alguna forma fortalecen la creencia de un reinado milenial en esta tierra. Para aquellos que no creen en el milenio y que dicen que este es el tiempo del milenio, un largo periodo de tiempo, uno puede darse cuenta que no puede ser, porque díganme si hay paz, díganme si
realmente las cosas están mejor. No, las cosas están peor. Y además, yo siempre creí que un reino se debe establecer con el rey presente. Es decir, no hay un reino sin el rey aquí. No es que la iglesia está trabajando para mejorar las cosas para después presentarle a Jesús una humanidad totalmente rescatada. Todo lo contrario, hermanos. En el pasaje de Apocalipsis 20, que no lo leímos, pero los primeros versículos, dice que Satanás será atado. Y los amilenialistas creen que Satanás fue atado por Jesús cuando vino acá, pero atado, ¿ustedes lo ven atado a Satanás? Cuando Pedro, por ejemplo, dice que debemos velar porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. O sea, sería una contradicción decir que está atado y que Satanás sale a devorar. Entonces, evidentemente, yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios, y esto le comparto, y algunos podrán sí o no compartir lo que yo creo, que va a haber un reino milenial y que en ese reino milenial va a reinar la paz y Jesucristo va a ser el rey y allí va a gobernar durante 1000 años, es decir, va a haber muchas generaciones porque la tierra seguirá su curso, la muerte va a seguir porque el pecado va a estar todavía en la tierra, pero muchos, y lo hablábamos ayer con un hermano, que según él la primera generación va a ser salva, toda la primera generación desde el momento del reinado de Jesucristo va a ser salva. Seguramente las generaciones que vendrán, porque imagínense que en 1000 años van a pasar muchas generaciones, ¿no es cierto? Algunos se irán desviando, porque recordemos, o si alguno no lo sabe, Satanás después de esos 1000 años va a ser soltado, y dice la palabra de Dios que va a hacer de tal manera convencer a los habitantes de la tierra que se enfrenten a Jesucristo, cosa que evidentemente no van a poder hacer porque el poder del Señor los destruirá, ¿no es cierto? Pero bueno, son temas interesantes, son temas difíciles muchas veces de comprender, más difíciles de explicar, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros tenemos que tener la seguridad es que si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a reinar y si nosotros estamos con Él, reinaremos con Él. Así lo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, el Señor nos ayude. Meditemos en estos pasajes, vamos a completarlo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Y como les dije, no soy un especialista de escatología, quizás de nada, pero de escatología quizás menos, son cuestiones futuras y uno a veces no sabe todo, ¿no es cierto? No tiene la comprensión de lo que va a pasar. Pero sí la palabra de Dios nos deja algunas señales y algunas enseñanzas que debemos meditarlas y de alguna manera pensar que ese tiempo se aproxima, hermanos, se aproxima. Es irremediable y debemos estar preparados. Amén. Yo le voy a pedir a algún hermano o a alguna hermana que termine con una oración y después nos retiramos.